altavoces porque tengo voz, ¿eh? No os preocupéis porque yo soy una persona que me gustan los discursos breves. De hecho, creo que no tengo para más de una hora, ¿eh? O sea que podéis estar tranquilos en ese sentido. Antes de empezar, sí que quiero decir una referencia que ha hecho el compañero Antonio Pavón, que ha dicho que somos una candidatura pequeña. Antonio, aquí no estoy de acuerdo. Somos una candidatura quizá de ajustados recursos económicos, pero una candidatura se define por la calidad de sus profesionales y por la calidad de sus personas, y en ese sentido creo que somos la candidatura más grande, sin duda alguna. El cronómetro en mano, tenemos por una orilla. En primer lugar, como no, buenas tardes, ya casi, buenas noches casi, ¿no? A todos, y muchísimas gracias de verdad por estar aquí. En esta santa casa que todos conocemos, que es el Colegio de Abogados, ¿no? Abogado, esta es la palabra, abogado. Ya sabemos, el que ejerce profesionalmente la abogacía. ¿Y qué es un abogado? Viene del latín advocatus. Abogado viene del latín advocatus. Luego pondré un examen, ¿eh? Hay allí unos folios y pondré un examen. ¿Qué significa advocatus en latín? Nos define. El llamado en auxilio. Como a mí me gusta decir algunas veces, no somos abogados, somos más. Yo me califico a veces como resolutor de problemas. Me viene una persona al despacho, me cuenta durante 1, 2, 3, 4 horas su problema, me deja el maletón, sale por la puerta liberado de ese problema y hemos recogido nosotros ese enorme maletón para empezar a manosearlo y a trabajarlo y a intentar resolverlo, ¿no? ¿Os lo creéis o no? Sí. ¿Os lo creéis o no? Hoy venimos aquí... No estaba preguntando, estaba empezando una frase. ¿Os lo creéis o no? Hoy venimos aquí también como abogados de la abogacía. Hoy venimos aquí, creedme, como abogados de la abogacía. Tengo el gusto de conocer a muchos de los que estáis aquí presentes y a otros no, pero sí que hay muchos que me conocen. Y sabrán, o podéis saber hablar con estos que me conocen. Yo soy una persona que me puedo callar a veces cosas, pero que no sé mentir. A veces en juicio todos los abogados lo tenemos que hacer, o por lo menos modular la realidad. Pero sinceramente me cuesta. Por eso a veces prefiero defender cuando creo que tengo, o la justicia me acompaña, o por lo menos creerme aquello que voy a defender, ¿no? Nos ha tocado una época muy difícil de vivir. Concretamente, por ejemplo, los poderes públicos ejercen determinada presión sobre la ciudadanía, como que el ciudadano se siente presionado, como que el ciudadano muchas veces se siente atropellado. Y en este sentido, el llamado en auxilio adquiere, si cabe, todavía más importancia. Nuestra profesión encarna, da vida como ninguna otra, a la mayor obra de arte que jamás el ser humano ha construido, el ordenamiento jurídico. Las pautas y normas que todos nos ponemos y que aceptamos para esta difícil labor, que es, todos lo sabemos, en que consiste la convivencia humana. La mayor obra de arte que ha construido el ser humano, y este es el principio que define nuestra profesión, es el ordenamiento jurídico. Es el mayor monumento. Ríete tú de las pirámides. Aplicamos mediante retazos al caso concreto ese ordenamiento jurídico, y en ese sentido, y en cada una de esas acciones diarias nuestras, nos convertimos o encarnamos esa máxima expresión de la racionalidad humana, que son las normas de convivencia. Y cuando lo hacemos, aunque sea en defensa de un cliente y por lo tanto podríamos decir parcialmente para los ojos del sistema, nuestra profesión nos permite ni más ni menos que escalar hasta las cimas de las actuaciones humanas. Cuando lo hacemos, amasamos el derecho, tratamos el derecho y le damos una interpretación, y lo llevamos o no lo llevamos a los órganos jurisdiccionales. Pocas dudas hay en este sentido que nuestra profesión encarna como pocas ciertos tintes de simbólica y de sagrada. Jugamos con ese valor tan fundamental y tan incorporado al código humano que todos empezamos a conocer desde que somos niños, que es la justicia. Y lo hacemos desde la perspectiva más amplia y a veces más profunda que cabe hacer, más amplia y más profunda incluso que la del propio juzgado, que la del propio juez. Os voy a contar una anécdota.
y sustentar a nuestros hijos el que los tiene, ¿no? O el que los tenga. Pero no es la cuestión económica la más importante. Y verdaderamente dices, ¿y por qué yo pasé de lo que eran los órganos judiciales a la abogacía? Hasta que vi una película en la que, esta anécdota le he contado muchas veces, ¿no? Un conocido actor, John Travolta, me resolvió este dilema y me lo resolvió sinceramente de manera magistral. De manera magistral. Había sido juez, John Travolta, en una película, no conozco el título de la película, los cinéfilos lo conocerán, y pasó posteriormente a ejercer la abogacía. Y le preguntaron lo mismo, ¿por qué había pasado a ejercer la abogacía? Y dijo, si puedo ser jugador, ¿para qué coño ser árbitro? Son palabras literales. Son palabras literales. Creo que a nadie le cabrá ninguna duda, si analiza la grandeza de nuestra profesión, que nos podemos convertir en una piedra angular, o que somos una piedra angular del Estado de Derecho. En realidad, cuando un ciudadano tiene un problema, se siente aprisionado, presionado o torpedeado por una administración pública, por el vecino, o, cosa muy frecuente hoy en día, por un banco, a quien va a acudir raudo y veloz va a ser a su abogado, que es de quien espera que le saque las castañas del fuego. Además, conectando, como decía, con ese gran monumento que nos hemos construido como seres humanos, que es el ordenamiento jurídico. Y el abogado, todos lo vivimos día a día en nuestra profesión, nos vamos a dejar los dientes por solucionar el problema de esa persona. Vamos a dejar ahí todo nuestro esfuerzo por solucionar ese problema. Y a veces, en la solución de ese problema, los órganos judiciales, estatales, no serán sino un instrumento más del cual podamos echar mano, pero a veces no echaremos mano. El juez es el árbitro, los abogados somos los jugadores de algo tan esencial, tan vital, tan sustancial como es el respeto a las normas sociales de convivencia que nos hemos dado. Y aquí estamos, en unas elecciones al Colegio de Abogados. ¿Y qué pinta en todo esto el Colegio de Abogados? Yo creo que si habéis tenido la valentía de seguirme hasta ahora, sabréis ya perfectamente qué pinta en todo esto el Colegio de Abogados. ¿Cuál es la función del Colegio de Abogados? Se define ya por sí. Precisamente que permitir, y en este concreto caso en Barcelona sus 23.000 colegiados, que todos y cada uno de ellos puedan ejercer con la pureza que se exige desde la Constitución para abajo la sustancialísima función que voluntariamente hemos asumido profesionalmente en nuestra vida. Y esa es la función de un colegio de abogados. Cuidado, ni más, pero tampoco ni menos. Y a partir de aquí, coger los programas de otras candidaturas y podremos ir diciendo fuera, 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 porque ni más ni menos, ya es bastante función. ¿Cuál ha de ser la concreta función entonces de este colegio de abogados? Pues desde luego que no convertirse en un instrumento, un arma arrojadiza de una determinada tendencia política. ¿Para qué sirve una intromisión política en luego diseñar el buen ejercicio de la abogacía, del hecho de acudir en auxilio de los problemas ciudadanos, de encarnar la grandeza de un ordenamiento jurídico? Cualquier influencia política, y de esto vamos bastante cargados en estas elecciones, nos instrumentaliza, nos hace vulnerables y susceptibles a cualquiera de esas tendencias políticas. Nosotros no hacemos las leyes, ayudamos en la ejecución diaria, lo cual es quizá todavía, y si cabe, más importante que hacer las leyes. Por eso, el que quiera, o el que se atreva, o el que se ha atrevido, o se haya atrevido a traer en su programa o en su discurso a la candidatura, o en su candidatura al Colegio de Abogados de Barcelona, cualquier elemento preñado de ideología política, se ha equivocado de puerta, se ha equivocado de elecciones, se ha equivocado de puerta, se ha equivocado de elecciones. Esto es lo que tiene que saber los 23.000 colegiados que somos aquí en Barcelona. Porque nosotros no tenemos a fecha de hoy los medios económicos que tienen otras candidaturas, a fecha de hoy. Lucharemos por dedicarle, porque creemos que estamos haciendo aquí abogados de la abogacía, por lo tanto sabemos que hay que hacer un esfuerzo económico. No tenemos esa proyección económica, no tenemos esa solvencia económica en este momento, pero nadie dudará de nuestro idealismo. Hay una frase que nosotros hemos hablado mucho durante esta campaña, cuyo Ecuador ya se puede decir que hemos pasado, ¿no? Y es que si este mensaje
nuestra ciudad, si hacemos que llegue a esos compañeros, sin duda alguna vamos a ganar estas elecciones. Sin duda alguna. Y de algo están cansados los de mi abogado, es de los políticos, es de los que intentan mangonear desde la política, o es de los que intentan extender más patas de la política de la que ella, la política, ha de tener. Por tanto, por ejemplo, derecho a decidir, sí, derecho a decidir si vamos a juicio o si negociamos extrajudicialmente, si aceptamos una transacción. Pero derecho a decidir, que se decida en el Parlamento, en la carrera de San Jerónimo, ¿no? Digo yo, esto es un colegio de abogados. ¿Sabéis a lo que tenemos derecho a decidir? Por favor, contárselo a los 23.000 compañeros que estamos aquí en Barcelona. Hoy estamos solo aquí, una pequeña, nutrida representación, pero nos van llegando mails, nos van llegando llamadas. Sabemos que nuestra profesión, entre otras cosas por lo denso de nuestro trabajo, cuesta venir a actos. Que sepáis que aquí estamos, una mínima representación, pero que somos ya muchos, de verdad que somos ya muchos. Bueno, de hecho, yo le decía a Vanessa que si nos dan un mes más de elecciones, nuestra próxima presentación podría hacerse en el non-car. O sea que estamos luchando. Sí que es cierto, daros ahora la mala noticia de que voy por la mitad, más o menos. Yo ya sé que esto se hace largo y me empezáis a mirar con cara de odio, pero a mí me gusta, mira, porque realmente creo que, no, que voy a sintetizar y que voy a abreviar, pero es muy importante concienciarnos todos, como compañeros. ¿En qué leyes podemos nosotros hablar? ¿De qué leyes podemos hablar? ¿O de las que nos afecten estatutariamente o de las que nos afecten aspectos esenciales de nuestra profesión? ¿Ley de tasas? No. Obstáculo para que el ciudadano pueda ejercer aquello en lo que nosotros creemos. Nosotros sí que creemos en la justicia. Y la justicia es precisamente respeto a ese ordenamiento jurídico objetivo. Es todo lo contrario a intromisión de cualquier ideología política. Retribuciones más adecuadas para el turno de oficio. ¿Cómo no? No al recorte de los módulos del turno de oficio. Colegios sí, colegiación obligatoria también. ¿Cómo no? ¿No sentís que estamos desestructurados como compañeros? ¿No sentís en medio de un desierto? Somos muchos, pero estamos solos. Y cuando tenemos delante un expediente y lo tenemos que resolver, sí, podemos llamar a Juan o a Pedro o a Jordi, al compañero, pero en el fondo nos sentimos, incluso yo estoy en un despacho con varios compañeros, nos reunimos todos los días y menos mal que hacemos piña, porque realmente el colegio no hace excesivo esfuerzo por estructurarlo. Sabemos que somos la candidatura alternativa, modesta económicamente, pero sabemos también, lo sabéis todos creo, y por eso además estáis aquí, y lo saben todos ahí fuera, y lo saben también las candidaturas restantes, que somos la única que dice la verdad apolíticamente, no contaminadamente. Tampoco queremos que el colegio sea menos, y trataré de acelerar. No más que no nos entrometamos donde nadie nos llama, que ya tenemos mucho trabajo, tampoco menos. Defensa de la profesión, defensa de la dignidad, función proactiva en la estructuración de nuestro colectivo, formación continuada y especializada pero a costes razonables, gratuidad de la formación continuada para los colegiados de menos de 5 años. Lo estoy diciendo claro, mira, si ganamos, esto lo van a poder exigir. Vamos, es que esto es de cajón. Colegiados de menos de 25 años y colegiados de más de 25 años, formación gratuita y el resto a precios muy modestos, en importes muy bajos. Necesitamos formación continuada. Queremos másteres de acceso también adecuados, pero que sean adecuados también económicamente para los que entran. Democracia interna real. Y esfuerzo por la internacionalización de la abogacía, que se tomen en serio ya la internacionalización de la abogacía, que se publicite con detalle las cuentas y los presupuestos y lo que cobra cada uno de los cargos del colegio, que se publicite las webs, que cualquiera de nosotros lo pueda ver. Como podéis imaginar, por ahí tenemos el programa, ¿no? Así podría estar mucho rato. En definitiva, mirad, compañeros, a ver, esto lo dije el otro día en un vídeo. Somos compañeros, somos abogados como vosotros y como los 22.000 que están fuera. Digo 22.000 porque aquí aproximadamente estamos 1.000. Porque todos somos abogados, porque sabemos de lo que hablamos, porque el que no sepa de lo que habla o vaya en un Porsche
Y como yo decía, ni yo quiero convencer a nadie, y hablo de cara a los abogados barceloneses todos, los que estamos aquí, pero que somos amigos, y también a los muchos amigos que hay fuera, y a alguno que tenga dudas, ni yo les quiero convencer de nada de lo que no esté convencido, ni sé, porque si es abogado seguramente tenga criterio, que él no querrá que le traten de convencer de algo, de lo que no esté ya convencido. Solo le digo que se haga las preguntas que yo le hacía en un vídeo. ¿Nos sentimos respaldados por el colegio? Estamos estructurados. Veo muchos no, lo sabemos todos. Se nos hace participar de verdad de manera eficaz en las comisiones. Se abren licitaciones públicas para los informes que precisa el colegio fuera. Habéis sido llamados para desempeñar las funciones de profesor de la escuela jurídica. Habéis visto detalladamente las cuentas del colegio y los importes que cobran los diferentes cargos. Yo sé alguno. Os lo diré luego con un cabal que queráis, pero sí que os pido encarecidamente que previamente os toméis, por ahí me parece que la reparten, unas pequeñas pastillitas antiinfarto. Acabo, ahora sí, sinceramente, acabo, ya voy. Sabemos que ninguna de las candidaturas alternativas continuistas nos garantiza evolucionar como colegio en estas y en otras muchas cuestiones y muchas necesidades que tenemos como colectivo, que las conocemos todos. Entre otras cosas porque algunas de estas candidaturas ya han tenido oportunidad y no lo han hecho. Por tanto, esto quita legitimación para cualquier emisión de que vayan a cambiar algo del establishment aquí montado, ¿no? O bien porque van de la mano de despachos que seguramente no sufren ni estas necesidades diarias. Solo la unión de los 23.000, y a lo mejor quién sabe si un día del nunca nos sacará de este gris panorama. Y acabo con una pequeña reflexión, y esta es la última mención. Yo hasta hace poco, que lo sepáis, hasta hace poco, yo no sabía que a fecha de hoy iba a estar embarcado en esta... no lo sabía. Los que creéis en el destino tenéis aquí un buen argumento. Pero en poco tiempo he podido conocer muchas cosas de nuestro colegio. Muchísimas. Os aseguro una cosa. El día 27 podemos ser la candidatura más votada o no. No lo sabemos. Hay muchos que están buscando o que les gusta el discurso que se está dando, pero no lo sabemos. Pero en cualquier caso, os aseguro una cosa, ya hemos ganado, lo digo de verdad, ya hemos ganado porque realmente ya le hemos dicho a la colectividad de compañeros, ya os hemos dicho a todos, también a las candidaturas restantes, que lo saben y saben que nosotros somos los únicos defensores reales, los problemas reales que tenemos. Ya les hemos dicho que con ellos es evidente que ninguno de estos problemas se va a resolver. Creo que incluso ellos mismos lo piensan así. En definitiva, ya hemos cumplido nuestra función de ser abogados de la abogacía, de abogar por nuestra profesión. Muchas gracias.